Hola, saludos. Bienvenidos una vez más a este su espacio de verdades que transforman, el espacio de Family Life para bendición de toda la familia. Así es, este espacio es un espacio que nos hará crecer en la fe. Realmente el tema que vamos a estar tratando hoy es libertad financiera. Creo que es un tema que a todos nos compete, todos tenemos necesidades. Realmente al inicio del año quedamos siempre con expectativas, no solamente de algunas crisis financieras, sino también con una expectativa del año y Mm. con las noticias que se tienen. Entonces genera cierto estrés, pero hoy vamos a aprender realmente cómo tener esa libertad financiera. Hay una urgencia muy grande en este tiempo de cómo debemos tratar y manejar el aspecto, todos los aspectos relacionados con dinero, los recursos económicos y todo lo demás. Las estadísticas de hoy en día son alarmantes. El estado financiero en el que las familias están viviendo, las grandes deudas, escasez, poca liquidez y en muchos casos una pobreza extrema. Todo esto es a raíz y resultado del desorden financiero en el que nosotros como sociedad estamos viviendo. Así es, este desorden realmente nos va a llevar al caos, pero la forma en la que yo tengo establecidas mis prioridades y cómo tomo decisiones económicas son un reflejo externo de mis principios y valores Ujú. internos. El dinero realmente no es el problema, sino el orden de mis prioridades en mi vida. Dios no tiene problemas con bendecirnos y prosperarnos. Realmente Dios nos ama y Él quiere bendecirnos con todas a sus bendiciones. Dios quiere bendecirnos como estamos hablando en todo, de una forma integral, para que lo disfrutemos y para que lo honremos a Él. Debemos entender primeramente qué es lo que significa libertad financiera. Libertad financiera es algo que prácticamente todos queremos vivir, pero no todos tenemos claros cuáles son los principios en los cuales está basado y, dónde, y cómo se rige. Y entonces esta falta de conocimiento nos lleva a nosotros a no tocar el tema o a hacer malas interpretaciones o bien a tomar malas decisiones que no nos benefician en ningún aspecto y mucho menos en el aspecto financiero. Así es, realmente la libertad financiera tiene su origen en Dios y en los principios y en las verdades de su palabra. Encontramos una palabra que a veces es mal entendida, mal interpretada, y es la palabra prosperidad, Ujú. pero es un término que no se limita solo a lo financiero, sino que abarca toda área de nuestra vida. Nosotros leemos en la palabra de Dios, en la tercera carta de Juan, en el versículo 2, donde dice: oh amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es que vemos que la prosperidad de la que estamos hablando, esa prosperidad bíblica, de esa prosperidad y libertad financiera, no solamente es en el término solo de la economía, el dinero, sino que es integral. Tenemos salud, tenemos provisión y tenemos una vida espiritual, y ahí realmente es donde va a radicar nuestra libertad financiera. El proverbista también habló un poco de esto cuando habla en Proverbios capítulo 10, versículo 22, que la bendición de Dios es riqueza y es riqueza que viene libre de preocupaciones. Qué hermoso, Qué realmente, alegría, ajá, sí, sí, qué alegría tener la bendición de Dios. Y es lo que estamos motivando en esta hora, no a que persigamos grandes cantidades de dinero o hacer un gran esfuerzo por acumular riqueza, sino simple y sencillamente en ordenar nuestras prioridades. así es. Entonces, en esta prosperidad que Dios nos da, que es integral, somos llamados, entonces aquí es donde entra qué es lo que es la libertad financiera y nos llama a ser buenos administradores. Un buen administrador de los recursos que recibimos de parte de Dios, entonces sabrá entender que es su fuente y que la fuente de las riquezas, que la fuente de toda provisión es Dios, y que somos llamados entonces a hacer por lo menos básicamente cuatro cosas. Primero, planificar o tener un presupuesto, ordenar nuestro dinero. Realmente no es tomarlo y gastarlo, sino que ordenar cómo vamos a distribuir las ganancias, el dinero, los costos, luego pagar las deudas. Realmente quisiéramos ser libres de deudas, pero hemos tomado algunas cosas que vienen solamente a través de deudas,
Pero si queremos tener libertad financiera, debemos honrar las deudas, ya sean deudas grandes o deudas pequeñas. También debemos tener un principio de ahorrar. Esto es una verdad bíblica. Y también debemos aprender a invertir en cosas buenas y para crear fondos y disfrutar de lo que recibimos. Realmente Dios no tiene problemas con bendecirnos a nosotros. Él dice que disfrutemos de todo lo que viene en nuestras manos, que es fruto de nuestro trabajo. Así es que entonces esta prosperidad nos lleva a ser administradores y a ordenarnos correctamente. Debemos dejar de guiarnos por estos principios bíblicos. Estos nos van a llevar por el camino correcto y vamos a entender por estos principios y queremos compartir tres que son fundamentales, que son básicos para que nosotros podamos caminar en esta libertad financiera. Lo primero que debemos entender entonces es que el objetivo de Dios siempre es bendecirnos. El objetivo de Dios, Dios quiere bendecirnos. Y cuando estamos hablando de esta bendición, estamos hablando de todas las cosas buenas que Dios nos da y no solamente hablamos de dinero. Luego, entender también de una gran necesidad de una sanidad en nuestra vida y una sanidad en la libertad financiera. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hemos aprendido a maneras erróneas desde nuestras familias, nosotros mismos tal vez como pareja, hemos hecho cosas que no han sido correctas en el manejo de las finanzas y esto nos ha llevado a no tener esta libertad financiera. Entonces necesitamos esta sanidad. ¿Quién va a traer esta sanidad? ¿Cómo vamos a ser sanos? Bueno, la palabra de Dios es la que nos va a orientar y ella es la que nos va a guiar. Y el tercer objetivo y propósito de esto es que la respuesta de Dios siempre está en su palabra. Es volvernos a la palabra, a lo que Dios nos enseña y va tomado de lo que Cristo nos ha guiado. Así es que queremos hacer énfasis en estos tres principios bíblicos, que el objetivo de Dios es bendecirnos, esa necesidad de sanidad y que toda bendición y toda verdad se encuentra en la palabra de Dios. Este espacio nosotros queremos compartir por lo menos 6 principios de cómo nosotros podemos caminar en libertad financiera. Quizá algunos de ustedes están esperando a que hablemos sobre presupuesto, que hablemos sobre estrategias para cancelar deudas o para generar más recursos, recursos pasivos y muchas otras estrategias también que hoy en día se pregonan con gran celeridad. Pero la realidad del asunto es que nosotros no podremos prosperar mientras nosotros no sanemos primeramente nuestro corazón y orientemos correctamente nuestras prioridades. Por eso estos 6 principios son principios bíblicos que nos llevan a nosotros a un entendimiento de cuál debe ser nuestro caminar y nuestro proceder. El primero de estos principios es que nuestro espacio financiero, nuestras finanzas, nuestra prosperidad han dependido, dependen y seguirán dependiendo solamente de Dios y de ningún otro medio. Cuando tenemos este conocimiento, este entendimiento espiritual, nosotros caminaremos verdaderamente, número uno, en paz y también caminaremos en libertad financiera. Así es. El segundo principio que encontramos para caminar en esta libertad es que el dinero y las riquezas no son los bienes más importantes de la vida. Hay cosas que debemos aprender y estas nos van a llevar a ser financieramente prosperados, financieramente sustentables, financieramente Libres. libres. Y vamos a leer lo que dice la palabra en Lucas capítulo 12, verso 15. Dice, Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es que el dinero y las riquezas no son todo lo más importante que nosotros tenemos. Adquirimos sabiduría, adquirimos inteligencia, todas estas cosas vienen a darnos un valor que va a aumentar en nosotros la capacidad de ser económicamente exitosos. Bien, qué bueno. El tercer principio que queremos compartir es que todos nosotros somos llamados a ser buenos administradores. ¿Qué significa esto? Bien, mis abuelos tenían un dicho popular, decía que Dios no le da alas al animal ponzoñoso. ¿A qué se refiere o por qué traigo a colación esto? Bueno, básicamente porque debemos entender o debemos llegar al convencimiento de tal manera que el dinero no rompa nuestra escala de valores, Así que es. no quiebre con nuestros principios morales y que no influyan
en nuestros principios y valores espirituales. Esto es ser un buen administrador, o sea, es saber colocar el dinero, saber colocar las riquezas, los bienes que se nos han dado en administración dentro del orden, en el espacio donde corresponden, no considerándonos nosotros los dueños supremos de estos bienes, sino simples y sencillos administradores bajo el dominio de nuestro Señor. Así es, muchas veces por ganar algo de dinero extra o Ujú. por tener algo, nos metemos en negocios que no son honorables, nos metemos en decisiones equivocadas y luego esto va a traer consecuencias Lamentablemente así en es. nuestros asuntos financieros. Por eso es que al ser buenos administradores, nosotros tenemos que tener una escala de valores y esta escala de valores se va a medir conforme a los principios y valores que están establecidos en la palabra de Dios. Cuando caminamos en obediencia a estos, aunque tengamos poco dinero económico, vamos a ser bendecidos porque tenemos la gracia de Dios en nuestra vida. El cuarto principio es el principio del contentamiento. Este principio realmente lo hemos perdido y lo hemos perdido porque algo que tenemos y vemos otras cosas, entonces queremos tener otras cosas y no estamos agradecidos con lo bueno, con lo básico, con lo sencillo que nosotros podamos tener. Realmente necesitamos aprender a ser agradecidos con Dios por todas las cosas que Él nos da, estar contentos con lo que recibimos. Y a nosotros nos encanta porque la palabra de Dios siempre tiene una respuesta especial para cada una de las cosas que estamos hablando, estar contentos con lo que tenemos. Realmente vivimos en un mundo acelerado, en un mundo donde nos han vendido ciertas ideas de que si tenemos esto o aquello, realmente vamos a ser exitosos y estamos, y cuando logre aquello, entonces tendré gozo. No, la actitud de gozo, la actitud de estar pleno viene de una relación directa con Dios. Queremos compartir con ustedes también principios que están en la palabra de Dios. Y en 1 Timoteo capítulo 6, verso 8 y el verso 17, vamos a compartirlo. Y el verso 8 dice, así que teniendo su sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mm. ¿Cuánto nos ha costado realmente contentarnos con las cosas básicas que podemos tener? Y el verso 17 dice que Dios es el que nos da a nosotros todas las cosas para que vivamos y las disfrutemos, nos da las cosas con abundancia para que las disfrutemos. Aquí encontramos este principio de la palabra de Dios, donde tenemos el contentamiento. Debemos entender que contentamiento no es conformismo, son dos conceptos totalmente diferentes. Pero mientras nosotros no aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos y a no a expresarnos mal de aquello que tal vez es el espacio donde Dios nos está dando provisión financiera o nos está dando otro tipo de provisiones, cuando hablemos mal del trabajo, del empleo, de la profesión, del país en el que nosotros estamos, entonces definitivamente nosotros estaremos solamente abriendo puertas a la ruina en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestro ser personal. El quinto principio que queremos compartir es el que la necesidad de mantener un pacto de lealtad, de fidelidad y de santidad en nuestro diario andar. Es un compromiso nuestro con Dios. Tenemos muchos pactos, nosotros como esposos en nuestra casa, con los que vivimos en casa, pero nuestro mayor pacto, un pacto de lealtad, un pacto de santidad, un pacto de fidelidad debe ser un pacto con Dios. Y caminar bajo esto, caminar bajo sus principios, nos va a abrir puertas, nos va a abrir oportunidades, nos va a abrir muchas otras opciones en las cuales nosotros aprenderemos a caminar, no necesariamente tal vez por el camino que yo visualizaba, pero sí por el camino y la puerta que Dios abrió para nosotros. Sexto principio que queremos compartir para esta libertad financiera es honrar a Dios con todo lo que tenemos y también con lo que hacemos, principalmente en nuestras finanzas. Y nuestras finanzas están conectadas con la honra y la obediencia a Dios. Realmente cuando nosotros obedecemos los principios que están establecidos en la palabra, ahí es donde vamos a tener esa libertad financiera. Hay dos cosas importantes que tenemos que hacer: amar a Dios, que sea nuestra prioridad, que Él sea el centro de nuestra vida. Cuando esto está en nosotros, entonces
caminaremos bajo cielos abiertos. Eso llamamos bajo bendición. Y en Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Oh, wow, qué lindo amar a Dios sobre todas las cosas, con ese amor que no cambia en medio de las circunstancias, que no cambia si tenemos o no tenemos, realmente es amar a Dios. Y el segundo concepto para caminar en esta honrando a Dios es precisamente honrar a Dios con nuestra vida, honrar a Dios con nuestra adoración, que Dios sea el centro de nuestra vida y luego honrar a Dios también con nuestra vida. Ya hablamos acerca de hacer ese pacto de santidad, pero también podemos honrar a Dios con nuestros talentos, con los dones que Dios nos ha dado, con las habilidades que tenemos, con todo aquello que Él nos ha equipado para poder generar finanzas. Ahí viene entonces libertad financiera. Así es que el tercer principio sobre todo es honrar a Dios. Así es, sí. Lo lindo de eso es que la palabra nos habla mucho acerca de esto y recordando lo que dice aquel canto hermoso en el libro de Apocalipsis, cuando dice que eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Esto nos da a nosotros, a, nos trae a nosotros al convencimiento de nuestra necesidad de acercarnos a Dios a través de la persona de Jesús en una actitud de adoración. Concluimos pues en este espacio que la obediencia a Dios traerá sanidad y restauración y será esta la que abra los cielos con bendiciones que traen nuestro nombre. Es a través de esta obediencia, es a través de esos espacios donde nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Ciertamente tenemos que hacer el esfuerzo, como decían nuestros abuelos también, a Dios rogando y con el mazo dando, pero nuestra confianza no debe estar puesta tanto en nuestras habilidades, en nuestros dones o en la carencia de ellos, sino más bien en las oportunidades y en las esperanzas y en las puertas que el Señor va a abrir para cada uno de nosotros en este tiempo. Así es, en las próximas semanas, si Dios lo permite, vamos a estar conociendo y compartiendo cómo tener esa libertad financiera. En la Biblia encontramos consejos que se vuelven tesoros para nosotros y vamos a estar viendo algunos consejos en el libro de Proverbios que nos guiarán y nos darán instrucciones para vivir al máximo toda esta bendición. Realmente vamos a aprender sobre cuáles son los enemigos que roban la bendición y la provisión que Dios nos da. ¿Cuáles son los enemigos de la libertad financiera? ¿Cuáles son eso que nos roba? ¿Cómo poder ser prosperados? ¿Cómo poder ser bendecidos? ¿Cómo poder caminar en esa libertad financiera? Esto lo vamos a aprender y vamos a estarlo viendo en el libro de Proverbios. Así es que no te lo pierdas. Así que sigue atento a cada episodio de Verdades que Transforman, este espacio de Family Life para la bendición de toda la familia. Síguenos en nuestras redes sociales, vamos a estar ahí publicando los temas que van a estar siendo tratados por nuestros expositores invitados en cada uno de los episodios con suficiente anticipación. Les esperamos en nuestras próximas publicaciones. Mientras tanto, que Dios bendiga tu vida y la prospere. Así es, queremos decirles que el mayor consejo para la libertad financiera es la obediencia a Dios, la obediencia a estos principios. Si no los conoces, conéctate la próxima semana y aprenderás cuáles son estos principios para que puedas obedecer a Dios y ser libre financieramente. Nos vemos. Dios te bendiga.